Bueno, hola, saludos terrícolas de eh, Buenos Aires, en otra edición de Educando el Cerebro 2014. Lamento muchísimo no poder estar ahí, sobre todo porque no voy a poder presenciar una serie de charlas bastante impresionantes. La verdad es muy impresionante el laburo que han hecho, sobre todo Fabri en esta edición y la calidad de los oradores que hay. Así que lo que voy a hacer es contarles una historia pequeña, así no les saco mucho tiempo. Yo en este momento estoy en Berlín, por eso no puedo estar ahí. Ahí ven donde está el marcado es donde estoy. Ahora estoy en mi oficina, por suerte puedo ver ardillitas y pajaritos y no tengo que ver las palomas sospechosas de Buenos Aires, pero bueno, ya pronto me tocará volver. Esta historia que les voy a contar es un tanto ecléctica. Involucra distintos actores, eh, unos involucra premios Nobel, involucra gansos, gatitos, comunismo, política internacional y voy a tratar de meter todo eso en una misma bolsa neurocientífica. Vamos a ver si lo logro. Bueno, la historia comienza así. Alguna vez con una pregunta, ¿no? Es como lo mejor. ¿Alguna vez se preguntaron por qué, por ejemplo, es más fácil aprender un idioma, o parece más fácil aprender un idioma cuando uno es chiquito que cuando uno es adulto? ¿O por qué los chicos se adaptan muchísimo más rápido a los avances en la tecnología que los adultos? Yo me lo pregunto todo el tiempo, en particular cada vez que me llama mi viejo para preguntarme cómo hace para bajar una película y le tengo que explicar muy detalladamente que se tiene que bajar un programa para bajar un torrent y me tengo que bancar ¿un qué? ¿Un torrent? ¿Y eso de dónde se baja? El otro día finalmente logró bajar una película, quería bajarse un thriller francés, pero terminó bajándose una película porno sin querer. Pero bueno, algo es algo. Bueno, pero volviendo a esta idea de por qué algunas cosas son más simples cuando uno es más chico, para empezar a pensar en cómo contestar esa pregunta tenemos que viajar al año 1930. Y en particular a ver a estos curiosos, bueno, no tan curiosos animales llamados gansos. En 1930, el zoólogo Konrad Lorenz eh, decidió empezar a hacer unos experimentos para tratar de entender. Porque no sé si era esta exactamente la pregunta, pero era parecida. Él hizo un experimento muy famoso en el que agarró dos grupos de huevos de ganso. El primer grupo fue empollado, o mejor dicho, engansado por la gansa, y el segundo grupo de huevos fue puesto en una incubadora. Cuando los gansitos finalmente eclosionaron y salieron del cascarón, en el caso del primer grupo, lo primero que vieron fue a su mamá gansa. Y comenzaron a seguirla, supuestamente, probablemente hacia el estanque. El segundo grupo de gansos, lo primero que vieron fue a Lorenz, que mucho aspecto de ganso no tenía. Pero sin embargo, estos gansitos ignoraron a su madre y comenzaron a seguir a Lorenz. De hecho, lo siguieron durante muchos años, ya cuando estos gansos eran adultos. Se dice que hasta tuvo que ponerles una orden de restricción en algún momento. Lo interesante es que si en otro experimento que hizo Lorenz, en vez de aparecer inmediatamente después de que los gansitos salían del cascarón, esperaba varias horas antes de presentarse ante estos animalillos, entonces los gansitos simplemente lo ignoraban, no lo seguían más. Este fenómeno, que se conoce como imprinting, es algo que se observa muchísimo en aves, en anfibios, en peces, algunos insectos y algunos mamíferos también. Pero lo importante y por lo que le dieron el premio Nobel en 1973 a Konrad Lorenz es esta idea de que este fenómeno de imprinting ocurre durante un periodo crítico después del nacimiento. Y si una vez que este periodo crítico terminó,
ese fenómeno ya no ocurre. Entonces, acá se empezó a formar esta idea de que hay determinados eventos que tienen que ocurrir en el cerebro durante un determinado periodo y que si no ocurren durante ese periodo es muy difícil que ocurran más tarde. Pero Lorenz no nos dio muchas explicaciones de qué era eso que pasaba en el cerebro. Para eso tenemos que ir a viajar hasta alrededor de 1960 y ahora digamos, hay mucha gente que yo sé que ama y que aprecia muchísimo a estos animalitos frecuentes habitantes de las presentaciones PowerPoint y de las redes sociales, pero en los 60 estos animales eran bastante usados para hacer estudios de neurociencias, sobre todo de estudios que tenían que ver con la corteza visual, porque los gatos, como todos sabemos, ven muy bien. Estos dos científicos, David Hubel y Thorsten Wiesel, estaban interesados en cómo se organizaba la corteza visual en estos animales. Y para entender un poco cómo se conectaban las neuronas de la corteza visual con los ojos, para que los animales pudieran detectar los estímulos y detectar la luz, lo que hicieron es experimentaron con gatitos chiquitos a los que les tapaban un ojo, no les permitían abrir uno de los ojos. Y al mismo tiempo medían la actividad de neuronas en la corteza visual con unos electrodos implantados. Lo que descubrieron es que si el ojo no era estimulado con luz, entonces estas neuronas de la corteza visual no llegaban a comunicarse con el ojo y no eran capaces de responder. Digamos, las neuronas de la corteza respondían al ojo, por ejemplo, las neuronas que estaban en la corteza del hemisferio derecho respondían al ojo izquierdo y viceversa. Pero si el ojo se tapaba y no era estimulado con luz, entonces estas neuronas nunca llegaban a conectarse. Y si se destapaba el ojo durante un periodo crítico, este fenómeno era reversible y ahora sí las neuronas se podían conectar. Pero si esto sucedía pasados varios meses, entonces este fenómeno era irrecuperable y la organización de la corteza visual estaba dañada por toda la vida del animal. Entonces, lo importante de estos experimentos y por los que Hubel y Wiesel recibieron el premio Nobel en los 80 es que determinaron que sí, que efectivamente estos periodos críticos eran momentos en los cuales se reorganizaba el cerebro y las neuronas encontraban sus conexiones y que para que esto sucediera tenían que recibir los estímulos apropiados y otra vez durante esta ventana temporal. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué cuerno tiene que ver esto con los seres humanos? Bueno, lamento decirles que los seres humanos no somos tan especiales y que también existen periodos críticos para determinadas cuestiones en nuestro cerebro. Y es por esto que ahora vamos a viajar a Rumania, tierra oscura y neblinosa, tierra de vampiros y de apellidos terminados con escu. ¿Y por qué viajamos a Rumania? Porque Rumania es el séptimo país más poblado de Europa. Bueno, sí, un dato inútil para el oído inadvertido, pero si uno conoce o investiga un poco la historia de cómo es que Rumania llegó a aumentar su población, va a empezar a sonar bastante interesante. Durante la dictadura de Nicolae Ceausescu en Rumania, entre fines de los 60 y fines de los 80, el gobierno implementó un programa para aumentar la población. ¿Cómo hicieron esto? De manera muy sencilla. Directamente prohibieron el control de la natalidad y castigaron severamente el aborto. La idea era un poco tratar de aumentar el tamaño de la población, suponiendo que eso aumentaría el poder del país y llevaría también a aumentar el poder del dictador en sí mismo. Pero con la caída del régimen a fines de los 80 y la caída del comunismo, la caída del muro de Berlín,
se destapó toda esta historia que tenía que ver con Rumania, con estos miles de chicos que como habían nacido pero sus padres no podían mantenerlos, habían ido a parar a instituciones. Y esta era una política que el gobierno había tomado durante todos estos años. Cuando se conoció toda esta historia, estos orfanatos cobraron como mucha visibilidad. Muchos de estos chicos fueron adoptados internacionalmente, probablemente por Brad Pitt y Angelina Jolie, pero no sabemos. Pero muchos permanecieron en esas instituciones. Y lo más importante es que el gobierno que sucedió al dictador mantuvo esta política de institucional a estos chicos y se supone que en Bucarest para más o menos el año 2000, en Rumania en realidad y más particularmente en Bucarest, había al menos 60.000 niños en orfanatos. Un número bastante importante y un número que le interesó mucho a esta persona. Y acá viene la parte más neurocientífica de la charla. Charles Nelson es un investigador de Harvard al que le interesaba a él y a sus colegas, le interesaba en particular entender cuáles eran los efectos de la negligencia temprana y el abuso de la edad temprana sobre el cerebro adulto. Entonces para él estos orfanatos eran lugares científicamente interesantes. Por eso en el año 2001 él llegó a Bucarest y se le permitió entrar a esos orfanatos y hacer algunas observaciones. En sus propias palabras, al entrar a un orfanato, Charles Nelson dijo acerca de este orfanato: un lugar extremadamente silencioso, todos los bebés acostados sobre sus espaldas y mirando al techo. Claro, ¿para qué llorar si nadie va a prestarte atención? Bastante tremendo el panorama que vio Charles Nelson y pensar que había miles y miles y miles de chicos en estas instituciones. Pero Charles Nelson, en colaboración con el gobierno de Rumania, desarrollaron lo que se conoce como el proyecto de intervención temprana en Bucarest. En este proyecto el gobierno rumano le permitió a Nelson y a sus colaboradores digamos, asignar al azar algunos de estos chicos de estas instituciones a familias adoptivas, mientras que otros quedaban en los orfanatos. ¿Cuál era la idea? Ver cuál era el efecto de la adopción y cómo esto impactaba sobre el comportamiento del cerebro. Ya desde hacía bastantes años se conocía que la vida en los orfanatos llevaba a determinadas consecuencias en el cerebro, como que esta vida estaba asociada a una disminución importante en el coeficiente intelectual en el adulto y a dificultades en la formación de lazos afectivos. Pero los científicos fueron muchísimo más allá con las observaciones que hicieron en este experimento a gran escala. Porque no solo determinaron que sí, que la vida en los orfanatos estaba asociada a una baja en el coeficiente intelectual, sino que también estaba asociada a problemas de memoria, problemas de atención. Estos chicos ya más crecidos, de adolescentes y adultos, tenían problemas para planear cosas, tenían menor flexibilidad cognitiva, es decir, tenían menos habilidades para cambiar de estrategias, para resolver determinadas situaciones. No solo eso, también en la vida en los orfanatos aumentaba la incidencia de trastornos que tenían que ver con el cerebro, como por ejemplo trastornos de ansiedad o depresión o déficit trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Además de estas cosas horribles, la vida en los orfanatos también estaba asociada a una disminución en el tamaño del cerebro y a un cambio, una alteración de la función en distintas estructuras del cerebro. Así que todo pésimamente mal, como era de esperarse, ¿no? Esto ya parece como una especie de esas películas de Lars von Trier que terminan pésimamente mal. Pero
no todo está perdido y este experimento permitió encontrar alguna luz al final del túnel. Porque una de las observaciones que hicieron, que fue una de las más importantes de este experimento a gran escala, es que en los chicos que habían sido adoptados antes de cumplir el segundo año de vida, la mayoría de estos déficits que se observaban en el cerebro, como el tamaño y los cambios en el comportamiento, se revertían, o sea, no ocurrían o se revertían. Y que toda la incidencia de trastornos mentales también bajaba significativamente. Pero en los chicos que eran adoptados posterior a esta edad de 2 años, era mucho más difícil que estos trastornos se revirtieran. Y acá es donde tenemos que agradecerles a los gansos y a los gatitos que nos permitieron entender que estos periodos críticos tienen que ver con recibir estímulos que hacen que las neuronas se conecten de la manera correcta para poder tener un cerebro funcionando de la mejor manera. Y a pesar de que esta historia tiene como este costado oscuro, no sé, a mí me hizo pensar mucho y les quiero transmitir también en un poco lo que a mí me dejó toda esta historia. Pasamos tanto tiempo y gastamos tanta energía y tantos recursos en tratar de arreglar el cerebro adulto, ¿sí? Cuando las patologías ya se desarrollaron, como la depresión o la ansiedad, o inclusive los problemas de neurosis que tenemos los adultos. Gastamos muchísimo tiempo, muchísimos recursos y muchísima energía en eso. Y yo me pregunto si invirtiéramos ahora toda esa energía y todo ese tiempo en los primeros años de vida, los primeros 2 años de vida, si muchos de estos déficits, de estos trastornos y de estas cosas a las que nos enfrentamos en la sociedad adulta podrían ser evitables y si eso nos podría ayudar a bajar la violencia, los crímenes, a mejorar la educación y muchas otras bondades. A veces pienso que es como empezar a construir una torre de cubos, si la base no es sólida, si la base es finita, uno va a poder construir una torre, pero va a tener que estar cuidándose todo el tiempo de que no se derrumbe con cada cubito que pone arriba. Va a gastar mucho esfuerzo, mucha energía en mantener esa torre parada. Pero si uno construye una base sólida, entonces uno puede ir agregando los cubitos y creciendo de manera armónica y sin invertir tanto esfuerzo en eso. Así que bueno, esto es lo que tenía para contarles. Solo me queda agradecerles por estar ahí, agradecerles sobre todo a Fabricio por organizar esto con tanta pila. Espero que lo hayan disfrutado. Así que bueno, muchas gracias y chao. Espero verlos pronto.